iniciamos esta conversación sobre cuestiones editoriales, ¿no? Yo diría que los motivos para editar, y iniciamos en el contexto de este otoño literario. Qué bonito nombre, qué bonito tema, y qué privilegio también poder coincidir esta tarde bueno, yo soy Carlos Sánchez, y poder coincidir con Rafael Cota y con Martín Jaramillo. Bienvenidos, colegas. Un gusto, Carlos. Un gusto, Rafa, estar acá. Igualmente, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, Martín. Un gusto compartir este escenario con ustedes. Y tienes razón, Carlos, un nombre precioso para el evento, ¿eh? Otoño literario, ¿no? Está ad hoc, y qué bueno esta reunión. Hemos sido testigos. Me parece el contenido del programa muy ingenioso, ¿no? Porque de pronto no se está convocando solo a escritores a estas jornadas, digamos, de literatura, sino también a grandes lectores. Pude presenciar una mesa el día de ayer, pude observar una mesa donde estaba Juan Arturo Brennan, quien es melómano, crítico, Sergio Galindo, dramaturgo, Miguel Mancillas, bailarín, Lorena Enríquez, promotora de la lectura. Entonces, un programa muy enriquecedor. Si les parece, nos vamos de lleno al tema que estamos convocados, y hablar sobre cuestiones editoriales. Rafael Cota, nomás para contextualizar, él dirige una editorial que lleva por nombre IOB. Yo la leo como IOB, y es una editorial que si no estoy mal, si Rafael Cota, en caso de que me equivoque, me corrige, empezó este año, el 2020, y sí, Rafa, este año, ¿verdad? Así es correcto, este año. Empezamos justo previo al evento mundial de la pandemia. Se les anticiparon ustedes a las cuestiones de la pandemia. Y Martín Jaramillo Cuen, pues él está como director, pero es una dirección bien bonita porque no se manda solo, como él mismo dice y reconoce. No. Es un equipo maravilloso que hacen, que lleva por nombre La Biznaga Cartonera, y que hacen libros con pastas de cartón y con material reciclado, unos libros preciosos. ¿Desde cuándo funciona la editorial, Martín? En 2013 aprendimos a encuadernar nosotros. En 2013 alguien nos enseñó cómo se armaba un cuaderno de cartón, un libro de cartón, pero es hasta 2016 cuando empezamos a armar proyectos editoriales, convocatorias, talleres y demás. Así que tenemos 7 años formados como equipo, pero 4 años editando apenas. ¿Estás ahorita tú en lo que es la sede de La Biznaga, Martín? Sí, estoy aquí en la Tabasco, por eso escucho muchos carros. Estoy en el pueblo centro de la ciudad, aquí en el taller. Simón, aquí hice el taller hace tiempo, donde evidentemente tienen su casa cuando quieran caerle a imprimir, a platicar, a leer, lo que quieran. Es un taller colectivo, es una casa que alquilaron, y hay un equipo ahí, un capital humano muy interesante, ¿no? Los copitas. Muy bien. Rafa, pues cuéntanos sobre los porqués de fundar una editorial, por qué apostarle, sabiendo de antemano, me voy a atrever a decir esto, a concluir esto, y igualmente, si me equivoco me corriges, a un proyecto donde tú sabes que tienes un 90% de que no sea rentable, los libros. ¿Por qué apostarle, Rafa? Mira, en primer lugar, la pasión por los libros me ha cautivado desde siempre. Yo no recuerdo un espacio temporal de mi vida en donde no haya tenido una relación con los libros de distintas maneras. El escribir libros también te hace ver la literatura también desde otra óptica. Y resulta que en algún momento, en una feliz coincidencia, Josué Barrera y yo, platicábamos sobre cómo mezclar el mundo de la tecnología, ese mundo frío, duro, calculador, de números, de fierros, de software,
con el mundo de los libros, con ese mundo más dúctil, más flexible del arte, las emociones, etcétera. Y resulta que le estuvimos dando vueltas mucho tiempo hasta que decidimos explorar incorporando tecnología a los libros, de tal manera que desde el papel de los libros que nosotros editamos también tengas la oportunidad de interactuar con tecnología. No es nada más el estar trabajando con libros electrónicos, sino incorporarles tecnología vía códigos de realidad aumentada a cada uno de nuestros ejemplares en papel para que los nuevos lectores y los anteriores también tengan oportunidad de utilizar la tecnología a través de dispositivos móviles y puedan tener una extensión, digamos, del libro en papel, algo que no existiría en el papel, lo tendrán directamente en su teléfono móvil. Y así es como nace IOB Editorial, tratando de juntar esos dos mundos. El nombre completo es Internet of Books Editorial, de ahí viene el IOB, ¿no? Ok. Martín, ¿cómo es hacer un libro de cartón? Cuéntame todo el proceso, más bien cuéntanos, paso por paso. Y bueno, esta es una conversación que entre tres quiero yo aclarar para si Rafa en algún momento tienes una pregunta para Martín Claro. o como lo dijiste hace rato también le podemos preguntar a ti. Tú puedes acceder con toda la libertad, por favor. Martín, cuéntales a nuestros espectadores, cuéntanos. Pues el libro cartonero creo que se delata a sí mismo en el nombre, ¿no? Básicamente es una técnica artesanal de producción literaria que inició en Argentina a raíz de una crisis económica muy pesada que existió en el 2001, llamada El Corralito, crisis política y económica, y un grupo de artistas ahí del barrio de La Boca, en Buenos Aires, empezaron a armar un proyecto literario, Eloísa Cartonera, y a partir de ese 2003 se empezó a propagar como incendio por toda Latinoamérica, en África, Europa y otros países, y otros continentes, perdón, pero Latinoamérica es donde encuentra una vena más nutrida. Y lo único que hermana a estos proyectos en este momento, porque tiene perspectivas bien distintas, trabajos con personas en situación de calle, en orfanatos, con mujeres solteras, en fin, trabajan cartoneras en un montón de idiomas, en un montón de comunidades, pero lo que nos hermana es que utilizamos cartón, tal cual, cartón que de repente puedes llevarte la sorpresa que tiene alguna marca, algún comercial incluido, porque es cartón que tal cual en algún momento estaba en un callejón, estaba en el departamento de desechos de algún supermercado, y lo que hacemos es tomarlo, recuperarlo y armar un cuaderno a partir de esto, ¿no? Y el oficio es muy distinto. Tenemos un libro cartonero de la Cartonera de Cuernavaca, que está escrito en español y en náhuatl, un proyecto que tienen ellos de recuperación y rescate de la lengua náhuatl y la comunidad allá en Morelos. Un libro que viene desde Brasil, de Evento Norte Cartonero. Entonces, la forma de hacerlo es muy distinto, pero lo que nos hermana es esto, que agarramos cartón de las calles, lo encuadernamos a mano y empastamos y demás. Entonces, nosotros más que escritores, más que editores, más que autores, somos gestores culturales, gran parte del equipo. Entonces, cuando aprendimos a encuadernar fue de qué nos puede servir esta cosa que ahora sabemos hacer, y viendo como el contexto literario que teníamos en ese momento, el contexto artístico, cultural, fue como de qué nos puede servir ahora que sabemos encuadernar. Y a partir de esas reflexiones y resolver esas dudas que teníamos, fue como convergimos y llegamos a esta idea que tiene la forma actual de la biznada cartonera, ¿no? Que nos centramos principalmente en publicar autores que no han tenido las posibilidades de llegar a otros tipos de plataformas. Buscamos ser como el primer paso de esa comunidad literaria que en un futuro va a liderar, estamos seguros, el panorama literario sonorense. Muy bien, Martín, muchas gracias. Rafa, ¿cuántos títulos llevan? ¿Cuántos se han publicado en este año? ¿Y cuáles son los criterios para publicar? ¿Tienes apagado el micrófono, Rafa? Es la frase de hoy, ¿no? El estar con el micrófono apagado. Te decía yo que tenemos algunos números en literatura. El primero con el cual arrancamos es una novela maravillosa que se llama Para ti no habrá sol, de un autor también extraordinario que se llama Carlos Sánchez. Y fuiste nuestro padrino, nos sentimos muy orgullosos, muy honrados por ello.
Y luego publicamos otro libro en literatura, Cuentos de niño para gente grande. Tenemos uno de salud de Denise Ramos, que también es un libro muy, muy bonito, muy interesante. Tenemos 14 puntos en el mapa, que es una antología de cuentos con 14 escritores sonorenses de distintas latitudes del estado, todos ellos en formato electrónico y en formato de papel con realidad aumentada a través de códigos QR. Y estamos trabajando actualmente en otro libro de salud del coach Oz, y además en 2 libros de poesía para niños y uno más de poesía de un escritor, de un poeta de Baja California, de Tijuana. Y los criterios, Carlos, pues en primer lugar, obviamente, es tratar de poder encontrar un contenido que sea interesante, que sea bonito, que esté bien contado, pero también que nos permita a nosotros poder incorporar esa realidad virtual, esa realidad aumentada a los textos, que permite interactuar con nuestros libros de una manera distinta, ¿no? Ok, muy bien. Martín, ¿cómo son las estrategias de circulación de la biznaga? ¿Dónde circula? ¿Dónde podemos adquirir los libros? Nuestro foco siempre ha sido Sonora, y más allá de un falso orgullo de la identidad típica gemense, ¿no? Y sonorense de la carne asada y la cerveza y el béisbol, o sea, no buscamos irnos por ahí, pero sí tenemos un arraigo muy profundo con nuestro estado. Entonces, nuestros libros principalmente tratan sobre, bien, o temas que tengan que ver con nuestra comunidad, o también, por otra parte, pues evidentemente de autores de la región, ¿no? De autores sonorenses, aunque radiquen en otros lugares que sean autores sonorenses. Entonces, nuestro foco de distribución, de producción, de edición, siempre está aquí, centrado en Sonora. Y en ese sentido, los libros se pueden encontrar en diversas librerías, tanto de Ciudad Obregón, en cafés y centros culturales en Hermosillo, en Caborca, en Nogales. Tuvimos la oportunidad de armar una gira el año pasado, en la gira cartonera sonorense, en la que nos dimos una vuelta por Frontera, el desierto, la Sierra Alta, la Sierra Baja, el sur de Sonora, el centro, presentando los libros de unos autores sonorenses que editamos, y aparte impartiendo talleres de encuadernado cartonero en las comunidades, con la intención de promover que existan más alternativas como esta, que de repente atenta un poquito con el sistema preponderante, ¿no? Con esta cuestión de cómo vas a arreglar la fórmula secreta, vas a alimentar a tu competencia, en el sentido, pues no consideramos que existe una competencia en el sector ¿no? Porque al final de cuentas termina nutriendo el ecosistema, que es la intención de entrada de esto. Entonces, la intención fue, ver, vamos a hacer lo posible porque se surja una cartonera en Caborca, en Nogales, en Banamichi, en Cananea, porque nos decían, hagan algo por la literatura de Caborca o de Cananea. Y así, pues creo que las personas que mejor conocen qué necesita la literatura de Caborca o de Cananea son las personas de Caborca, Cananea, o Banamichi, o Nogales, o Hermosillo. Mejor que surja una iniciativa de acá y que hagan las cosas que tienen que hacer, no las hago yo desde afuera, y nosotros nos concentramos en lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces nuestra distribución está centrada aquí en Sonora. Sin embargo, también tenemos otras alternativas, no, tiendas en línea y demás para poder mover, porque aunque renegamos mucho del sistema y demás, pues reconocemos que hay necesidades que tenemos que cubrir para seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces buscamos alternativas para distribuir tanto físicamente en bazares y demás, como nuestra tienda a través de Amazon Handmade, por ejemplo, que tenemos, y básicamente esa distribución, ¿no? Que es lo que nos centramos, pero sí, Sonora es nuestro principal núcleo, tanto de producción como de distribución. Buscamos, más que tener un alcance nacional, nos centramos en que llegue a la gente aquí en Sonora, pues que puedan leer cosas que a lo mejor que los hagan reflexionar, sobre qué significa ser sonorense, qué significa ser cajemense o hermosillense y demás, ¿no? Sí, oye Carlos, fíjate que Martín ha mencionado algo que me parece interesante, y él hablaba de que no se ve como competencia el estar promoviendo iniciativas cartoneras en diferentes lugares. Y lo mismo pasa con IOBE, tampoco vemos como competencia otras iniciativas que hay que hacen cosas similares a los que nosotros hacemos, porque hay algo muy interesante, y no sé si tú coincidas, Carlos,
que es precisamente el nutrir un ecosistema en donde entre más editoriales tengamos, más autores puedan ver la luz y puedan acercarse a los lectores, pues lograremos todos tener una cultura de lectores mucho más amplia y sobre todo más permanente, más sustentable, que hará que cada uno de esos lectores pues vaya buscando a todas las editoriales tratando de satisfacer lo que anda buscando. ¿Cómo la ves tú con ese tema de la competencia? Sí, no, yo creo que como punto de partida tenemos premisas afines y me parece a mí que los tres proyectos, tanto La Biznaga Cartonera como IOB o Bamboo Rock, donde yo estoy y he publicado algunos autores, tenemos como objetivo primordial convertirnos en esa posibilidad también de escritores, ¿no? Que tengan una plataforma donde publicar. Y como bien lo decía Martín en un principio, no son esos escritores reconocidos o no estamos buscando ya a los escritores consagrados, sino que yo creo que nos convertimos también en una esperanza para ciertos escritores que están allí y que le están apostando a la literatura como una vocación y que de pronto pueden considerar a IOB como una alternativa para publicar o bien a La Biznaga Cartonera, como es mi caso, como es mi experiencia, ¿no? Yo tengo el privilegio de haber publicado en las dos editoriales, tanto la IOB o la Biznaga, y me parece a mí un privilegio. Entonces yo siento que muchos escritores, como es mi caso, tenemos esta posibilidad también, y de competencia, créeme que jamás me ha pasado por la cabeza ese término, jamás. Así es. O sea, hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita me está cayendo el 20 de que puede haber otras editoriales y que pudiéramos competir, pero no creo que haya un escenario así como establecido para la competencia, y también creo en gran medida que, si bien es cierto, como dice Martín, ahí hay que subrayarlo y hay que ser realistas, se necesitan los recursos para continuar haciendo cosas. Yo creo que no es nuestra premisa fundamental, no es nuestro punto de partida esto de convertirnos en una empresa, ¿no?, triunfalista, en la que pudiéramos generar un ingreso o empleos. No, seguramente podemos generar proyectos y aspirar a becas que estén por allí, ¿no?, a recursos que estén por ahí en las instituciones que finalmente son nuestras, y aspirar a eso para seguir haciendo cosas, ¿no?, con recursos que al final de cuentas son nuestros. Esa es como mi postura, pero sí lo que me queda muy, muy claro es que existan estas editoriales como yo veo, La Biznaga. Me parece que es una gran esperanza para la raza que está escribiendo, una alternativa, y también una alternativa para los lectores. ¿Por qué? Porque podemos encontrar ahí joyas preciosas, pues. O sea, yo puedo decir, el libro de los 14, ¿qué es? 14 puntos. 14 puntos en el mapa. 14 puntos en el mapa. Imagínate lo que nos da. Imagínate lo que nos da toda esta vertiente de estos escritores que están, digamos que se divide por región. Pero yo accedo a este cuentario y ya tengo yo una idea clara de qué se está escribiendo, cómo se está escribiendo, ¿no?, cuáles son los temas, cómo los tratan. Claro. O de pronto cae en mis manos Amanecer en el Valle, que es una antología también de textos, producto de talleres que hizo la Biznaga Cartonera. Yo ya tengo como un recuento de lo que se está haciendo, una muestra, ¿no?, así tangible, claro, de lo que se está haciendo, que están escribiendo. ¿Y qué están escribiendo esos no consagrados también, que para mí es muy importante? Y luego está ese nutrirse también de las diferencias que eso provoca, ¿no? Porque obviamente diferentes escritores, escritoras se estarán acercando como puerta de entrada, digamos, en primera instancia a una o a otra editorial, y eso va provocando que existan diferencias y que se vayan contrastando y que también vayan teniendo influencia tanto a nivel de editoriales, de una editorial hacia otra, pero también de escritores de un lado hacia otra. Y fíjate que ese libro de 14 puntos en el mapa tiene otra característica muy extraña. Le llamamos nosotros un libro matrushka,
porque es precisamente como las muñecas estas rusas, porque además de que trae el libro en papel y luego vienen algunos realidad aumentada que te lleva a otros lugares, ese mismo libro trae incluida otra antología de cuentos sonorense también que hizo la recopilación Josué Barrera, y ese libro todavía lo tenemos disponible de manera gratuita para que lo puedan bajar de nuestra página y puedan explorarlo y puedan ver esta manera diferente de hacer una edición, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y creo que coincido con lo que mencionan. Si quisiéramos hacernos ricos, nos equivocamos de negocio definitivamente. O sea, aquí no puede ser la prioridad. A pesar de que estamos en un sector, en un mercado que a pesar de toda la carga cultural que tiene un libro como transportador de conocimientos y de memoria histórica y demás, ahora se ha convertido en un objeto de consumo y que se vende, que se produce lo que se vende, perdón, y que se funciona bajo las reglas del mercado, pues básicamente es con interés comercial, ¿no? Y por eso de repente tenemos tanta sobrecarga de ciertos géneros, ciertas temáticas, que te digo, mucha gente reniega, a mi caso no reniego de que haya mucha superación personal, mucha saga juvenil, mucha saga épica, perfecto que existan, la bronca es que de repente parece que es lo único que existe, que es la literatura que existe. ¿Dónde quedan los otros géneros? ¿Dónde quedan los otros autores? En ese sentido me genera la duda. Acá en el Mambo Rock, en IOB, ¿tienen alguna línea específica o que le hagan hincapié en cuanto a temáticas o géneros a publicar en sus producciones? Nosotros no, Martín, estamos abiertos a prácticamente todos los géneros. De hecho, estamos explorando ahorita dos géneros que poco se publican, que tienen que ver con ensayo y un libro que explora la historia, pero desde el punto de vista más lúdico contándolo como si fueran pequeñas historias de fantasía, pero muy, muy ancladas en hechos históricos que marcaron la vida de la humanidad. Entonces, tenemos libros de salud, tenemos literatura infantil, no tenemos ahorita nada porque precisamente lo que queremos es darle salida a todos esos autores y autoras que tienen algo que decir y que no encuentran la manera de cómo poderlo sacar a la luz, ¿no? Claro. En el caso de Mambo Rock, en el caso de Mambo Rock es mucho más azaroso. La historia de editar, el antecedente de Mambo Rock es La Cábula, ¿no? Ediciones La Cábula, que empezó a principio del año 2000 y que logré publicar, yo creo que alrededor de unos 25 títulos. Pero lo mío siempre ha sido azaroso, es decir, todo empieza por el interés de ver libros, tanto de mi autoría como obviamente de otros. Y yo no tengo establecido ningún criterio, salvo que yo crea o yo confíe, según mis parámetros, en la calidad del contenido. En Mambo Rock hemos publicado hasta ahorita 4 o 5 títulos. El primero fue, y una cuestión azarosa, y por eso también inició en 2017, una antología de textos de chavas presidiarias, a partir de un taller que di de creación literaria. Me di cuenta que ahí tenía ya los textos, hice un compromiso con ellas, y cuando vi que no había quien publicara, porque toqué puertas y no se hizo, decidí, como teníamos una página de Mambo Rock, la seguimos teniendo, de periodismo y literatura, decidí que podía hacer yo una publicación casera, ¿no? De autor, y poner el logo del Mambo Rock, utilizarlo ya como marca, digamos, o como vehículo. Posteriormente llega la posibilidad de publicar un libro de dramaturgia de mi autoría que se llama El móvil del crimen. Luego se viene Ciudad Nocturna, una reedición de Luis Enrique García, que yo hago con Pequebú, esa librería que funda Hermes Díaz, Ceniceros. Y luego se viene la posibilidad de publicar La Mujercita Curandera, que es un libro bilingüe en lengua mayo y en castellano, de Emilia Huitimea Yocupicio. Entonces, ahorita estamos en negociaciones con la Biznaga Cartonera para ver si reeditamos un libro que la Biznaga ya publicó, una novela que se llama Dinero Fácil,
y que ahora hay posibilidades de que coeditemos, ¿no? Mambo Rock y la Ujú. Cartonera. Lo mío ha sido muy azaroso y creo que va a seguir siendo muy azaroso. Yo me muevo por intuición y lo único que sí sé y estoy muy seguro es que yo soy un tipo caótico, que yo no soy organizado, Claro. ¿sí? Que yo no puedo hacer un planteamiento de un proyecto y decir, en este año voy a publicar 6 títulos. Bueno, también está la posibilidad de publicar La Ciudad de los Perros, es una antología de cuentos sobre los perros, ¿no? El tema es los perros, Ujú. con un camarada que hizo la compilación, Omar Gámez Nábol, que es escritor, y hay posibilidad de publicarlo en el Mambo Rock. Pero te digo, yo no soy un buen proyectista, pues, entonces Ujú. voy a seguirle apostando al azar, Muy pero bien. sí tengo la disposición de que continúe esto. Oye, Carlos, tú así, ¿qué tantas diferencias o similitudes le ves, obviamente previo a la producción y previo a la impresión y todo, al trabajo de un editor periodístico al de un editor literario? Verás, es que tengo un problema yo con el audio y no te entendí la última parte, Rafa. Sí, te pregunto que si encuentras diferencias o similitudes o ambas entre el trabajo de un editor periodístico al de un editor literario. Sí, yo siento que el editor literario, guardando las proporciones, seguramente en las editoriales transnacionales y ya que publican de manera mucho más periódica, eh, un editor de periódico tiene la premura, el tiempo encima, Uh-huh, uh-huh. ¿sí? Entonces decides más rápido la cabeza, el balazo, ¿no? El llamado, Sí, decides más rápido los golpes que tiene que llevar una cabeza, un balazo, decides mucho más rápido cuál es la entrada, ¿no? uh-huh. Y a diferencia, y incluso decides dónde cortar la nota, pero de una manera urgente, porque ya va, Claro, ¿no? así es. A diferencia del editor de libros que tiene, el proceso es mucho más largo y por lo mismo requiere mayor tiempo y tienes más quebrada de ir cabalgando, ¿no? Así a trote Así más es. lento, en un Uh-huh, uh-huh. confort. Esa sería la diferencia que yo encuentro, ¿no? Sí, fíjate que nos están mandando saludes y los quisiera yo saludar. Manuel Méndez, Carolina, nos manda a saludar desde Puerto Peñasco. Y Omar de la Cadena nos pregunta a ver si podemos comentar algo sobre, dice, ¿podrían hablar, además de lo que las distingue, de lo que falta por hacer? No me refiero necesariamente a ustedes, sino a la editorial del ISC y demás editoriales de Sonora, ¿no? Yo creo que en lo general, ¿qué creen ustedes que falta en el mundo editorial y en el quehacer editorial aquí en el estado? Básicamente es lo que nos pregunta Omar. ¿Quién Inicio. quiere? Sí, a ver, Martín, échale. Por favor. Yo Por favor. igual, desde mi punto de vista, no. Considero a ver, digo, también por mi formación profesional, que es la gestión cultural, tiendo a de repente ver el sistema de producción, ¿no? ¿Qué mecanismos, qué cadenas, qué agentes deciden para que la industria de la danza, de la música, del fútbol, del béisbol, están inmiscuidas para que la cosa funcione? Y en este caso, cuando me pongo a analizar el campo literario sonorense, pensando quién está trabajando en la difusión, en la creación, en la formación, en la producción, de repente veo que es muy el papel preponderante que tiene el ISC en este caso, a través de todos los proyectos editoriales, termina siendo casi lo que termina dictaminando qué sucede en literatura en Sonora. Entonces me parece que en ese sentido hace falta cosas como la que estamos haciendo precisamente, como darle una vuelta al sector y tratar de buscar iniciativas que evidentemente el ISC no puede hacer todo, lo que tenga que hacer lo tiene que hacer de la forma correcta, ¿no? Pero no va a poder hacer todo. Entonces lo que nos toca a nosotros es empezar a detectar qué inquietudes hay en la comunidad y buscar los insumos como editoriales, como agentes, como autores, como editores, como lo que sea, para tratar de darle como una salida.
me pongo a pensar, por ejemplo, en la creación creo que no hace falta mucho moverle porque hay una vena literaria y creativa muy fuerte. Tenemos tanto los consolidados, ¿no? Ahí está Limanol, que está haciendo leña por todas partes, la Eve Gil, Cristina Rascón, el mismo Carlos Sánchez, Carlos Padilla, y un montón más que nos podemos poner en listar, que ya son referentes no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Entonces, en la creación, creo que estamos muy bien. Yo me enfoco principalmente en lo que tiene que ver con la producción, que es en lo que actuamos principalmente nosotros, en generar alternativas y plataformas para producir más literatura de autores a lo mejor que no alcanzan a llegar a ese nivel aún, pero que les falta dar los primeros pasos. Yo creo que principalmente por ahí nos podemos enfocar, y también en la difusión. Y en la difusión no solamente vista como medios de comunicación, aunque no los excluyo, pero hace falta mecanismos para que esta grande obra de los grandes autores, de los autores que estén en proceso de consolidación y los emergentes, encuentren más caminos para poder llegar a la comunidad a través de un podcast, de un videoblog, de un cartel, de ponencias, de un coloquio, de lo que sea, pero hace falta sentarnos a los que estamos inmiscuidos, ponernos a reflexionar sobre, a ver, ¿qué onda con literatura en Sonora? Pues, ¿qué estamos produciendo? Por eso, esta mesa que se armó, y las que se han armado anteriormente y las que verán después, también es muy interesante, pues, y ojalá que pueda prevalecer ese tipo de diálogos, más allá de solamente presentar el nuevo libro, que qué bueno que se hace, también hace falta reflexionar sobre cómo se están haciendo los nuevos libros, cómo se están haciendo los nuevos concursos, las convocatorias, los talleres, la extensión a los municipios, a las comunidades pequeñas. Entonces, yo pienso que las principales puntos de mejora que tiene el sector literario acá en Sonora tiene que ver principalmente, pero no únicamente, con la producción y con la difusión, con que más gente esté haciendo y encauzando la inquietud de esos creadores que existen. Y por otra parte, ya que está producido, ya que están haciendo los talleres, el curso, la convocatoria, que se dé a conocer no solamente a la gente que está inmiscuida, sino buscar formas de atraer a la gente que no está acá. Y pues creo que en eso andamos todos, ¿no? Con la realidad aumentada que están haciendo acá en IOB, claro, con los editoriales y demás alternativas, pero yo objetivamente, porque tengo tiempo pensándolo, veo que por ahí van las principales necesidades del sector literario acá en Sonora. ¿Y cómo la ves tú, Carlos? Yo coincido con lo que está exponiendo, con lo que concluye Martín, en cuanto a esto de la posible difusión. Está bien. Las estrategias de divulgación, está bien. Pero yo siento de algún modo que la institución hace su parte. El Instituto Sonorense de Cultura, con los concursos de libro sonorense, que si revisamos los estados en el país, nos vamos a dar cuenta que son muy pocos los estados que tienen ese programa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quienes tienen en estados regularmente suelen ser concursos nacionales. Y luego también tenemos el PES, el Proyecto Editorial Sonorense, ¿no? Por ejemplo, en el año quedan cubiertos todos los géneros en cuanto a la convocatoria del concurso, y entonces ya queda establecido que cada año se va a publicar a los 6, 7 géneros que son vía este concurso libro sonorense. Pero yo siento que para que pudiéramos catapultar esto de la permanencia, presencia, circulación de los libros, yo creo que el trabajo está en la promoción y difusión y el gusto y el amor y la pasión por la lectura. Y eso no es solo de la institución, eso es también desde el hogar, eso es también con los chavos, ¿no? Eso es también digamos, cómo se instaura un plan educativo, qué elementos les das desde la infancia a los niños para que se enamoren, ¿no? ¿Por qué el béisbol se masifica? ¿Sí? ¿Por qué las expos se masifican? Porque es lo que nos dan los medios de comunicación. ¿Qué programa estatal incluye la sugerencia, el noticiario, la sugerencia del libro de hoy, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera nos apoyamos nosotros en los medios de comunicación? ¿Cuántos clubes de lectura hay en mi barrio? Esas son definitivamente las preguntas que puedo hacer. Sí, eso creo yo que es muy importante, Carlos, al igual que lo que comenta Martín. Y pues básicamente creo yo que compartimos los tres
la necesidad de hacer una mucho mejor difusión para poder tener mayor penetración y por lo tanto que el libro vaya y termine. A mí me gusta pensar que los libros no deben de estar ni en los libreros ni en las manos de los lectores. Deben de estar en las mentes y en los ojos de los lectores, porque mientras no los tengan ahí, pues el libro prácticamente no ha cumplido su misión. Pero para ello, pues necesitamos llevarlos y acercárselos y ponérselos al alcance como la pelota de béisbol, como el acceso a una canción, etcétera, ¿no? Y eso es algo que no ha pasado con el libro. Es difícil acceder a los libros en el sentido de que tú tienes que ir a buscar los libros. Y ahí es en donde siempre captamos a los que ya leen, a los que ya son lectores per se, y poco a poco apenas vamos expandiendo nuestra área de influencia. Hay algunos países, fíjense qué interesante, en donde las instituciones como el ISC lo que hacen es corren una convocatoria sobre editoriales, para editoriales, y las precalifican bajo ciertos criterios a esas editoriales, y entonces los libros, por ejemplo, Suecia, el libro que le publica una editorial a una escritora o a un escritor sueco, esa dependencia cultural compra 1,000 ejemplares de inmediato y las distribuye en todas las escuelas, principalmente en las que están más cercanas a esa autora o a ese autor, pues para lograr mayor impacto y el sentido de pertenencia y la influencia, es decir, que esa escritora o escritor se convierte en un referente para esos chicos que tienen ciertas inquietudes y que conozcan, que les cuente las cosas que están a su alrededor. Y yo creo que cosas de ese tipo, y no necesariamente a través de compras de libros, pero necesitamos que las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, trabajemos en conjunto con un plan específico que nos permita, pues, no estar llegando a los mismos, sino entre todos llegar a cada vez más para poder expandir el círculo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, creo que algo también esencial es armar una red entre nosotros mismos, independientemente, obviamente el ISC, estoy de acuerdo en que hace una muy buena chamba, pero como les comentaba, no puede hacer toda la chamba y no debería hacer toda la chamba. Nos toca ciertas cosas a nosotros. Entonces, a los que estamos haciendo cosas, lo que nos queda también es aliarnos, colaborar. Si tenemos los mismos objetivos, porque actuamos de forma desarticulada, digo, de repente, y lo bueno es que también, por ejemplo, en Hermosillo hay muchas más iniciativas que acá en Obregón, o que en la frontera o en la sierra. Entonces, sería interesante buscar mecanismos y formas para poder empezar a colaborar entre nosotros. Pues no me refiero a lo mejor coediciones, aunque no le descarto, pero simplemente como tener esa vía de comunicación activa, pues en la que podamos intercambiar conocimientos, recursos o lo que vengan. De entrada, ya lo sabe Carlos, Rafa, te lo comento, igual la gente que está viendo, lo que podamos hacer con los recursos que son muy limitados, los ponemos a disposición, ya sea presentar un libro, distribuir los libros en nuestra librería, producción, lo que caiga, a final de cuentas, porque estamos en un camino que si vamos juntos, pues vamos a llegar más lejos, básicamente, ¿no? Así es. Nos manda saludos también Martín Cuen y nos felicita por las iniciativas. Y dice algo bien interesante, Martín, porque dice posibilidades incluyentes que no dudo pueden apropiarse los jóvenes universitarios. Y eso también resulta interesante, porque yo creo que las 3 iniciativas que estamos presentando como editorial, pues nos dan a nosotros una posibilidad de poder atraer no nada más a escritoras y escritores, sino también a lectores y lectoras que están obviamente en un ámbito universitario, de preparatoria quizás, en donde sería interesante poder contar con ellos, ¿no? Claro. Sí, pues ir sumando, como bien dice claro. Martín, ¿no? Ir tejiendo esas redes. Oye, yo creo que ya estamos cerca del tiempo, Carlos, Martín, sí. Pero fíjate, Roy nos hace otra pregunta que creo yo está interesante. Adelante. Dice, ¿opinan que hoy en día hay hoy en día más gente participando en estos programas o iniciativas sobre la lectura que antes, o hay menos? ¿Cómo la ven ustedes? Y obviamente hablando de nuestro estado aquí de Sonora, ¿no? Ajá.
Yo creo que por cuestiones de cómo van mutando los tiempos, cómo todo transita, yo creo que hay más, hay más ahora personas, más programas de lectura, más círculos de libro, hay más opciones. Yo sí creo que hay más, pero desgraciadamente creo que también se perdió en gran medida esa capacitación escolar que te daban en la primaria, ¿no? En los 80 para abajo, donde había clases de música, donde había la educación artística también contenía el recitar de poemas o la oratoria, y creo que se ha ido desfasando la humanidad, las cuestiones humanísticas, perdón, se ha ido desfasando, lo han ido relegando, lo han ido borrando con el paso de los años. Y creo que ahí, en gran medida, hemos dejado de tener potenciales lectores, porque ahí es donde se fecunda, ¿no? La raíz para que una persona, un ser humano, aspire al consumo del arte, y en este caso de la literatura. Sí hay muchos más pronunciamientos, intentos colectivos, claro que los hay, pero también tenemos en contra, ahora más que nunca, las ráfagas que deshumanizan en cuanto al contenido de propuestas reggaetoneras o de estos corridos alterados, ¿no? Entonces, claro, creo que estamos a veces hasta inermes, creo que estamos en desventaja ante pues, ese monstruo que de pronto se convierte en la industria comercial, claro, musical, y cómo se ha ido desarrollando mucho más carreras tecnológicas incluso, y dejando de lado las humanidades. Eso es lo que pienso. Ok, y en estos 3 minutos que nos falta, ¿qué les parece si nos echamos una conclusión rápida, Martín, y luego Carlos? Yo quiero comentar alguna más del punto anterior, okay, así de forma breve también. Digo, voy a parafasear me voy a permitir, ¿no?, a Miguel Bojorquez. Digo lo que amo, en el sentido con lo que menciona Cruz, creo que es mucho, digo lo que conozco. No podemos pretender que la gente hable de algo distinto que no sea la violencia, deshumanización y demás, si es lo que está permeando la comunidad. Digo, agradezco también la pregunta del Roy, que es una amiga, también colabora en La Biznaga, es parte del equipo. Creo que hay mucha más gente, y también lo que nos toca también, digo, en las posibilidades es buscar llegar con esas comunidades. Digo, recientemente hicimos un proyecto que se llama Microcajeme, Especial Microcajeme, en el que nos fuimos a comunidades que usualmente no llegan a actividades literarias, en comisarías, comunidades yaquis, en la cabecera municipal, a trabajar un proyecto de microrelato. Y de esta forma vamos a publicar a 247 autores, que son amas de casas, niños que están en un club de karate, personas que aprenden a hacer piñatas en un centro comunitario y demás, que un día tuvieron la oportunidad de armar un microrelato partiendo del yo no sé, yo no tengo nada que contar. Entonces, el simple hecho de democratizar ese acceso, de decir, mira, la literatura no es nada más para los estudiosos, que qué bueno que estudien, ¿no? Pero es un derecho humano también el acceso a los derechos culturales, de identificarme con una comunidad y poder expresar mi identidad. Entonces, en este caso también nos toca, o bueno, lo que hacemos nosotros es llegar a ese lugar en el que no suele haber actividad literaria, pues, o actividad artística creativa, y de esta forma van a publicarse a 242 personas que no tenían la pretensión de hacerlo porque no sabían que lo podían hacer, y esperamos que sea una venita que aprenda algo que posteriormente culmine en algo mucho más allá, ¿no? Y vamos al Tobarito, por ejemplo, le preguntamos a un morro de prepa, cuéntame una historia, nos va a hablar del levantamiento, de la balacera y demás. Rompe el corazón, pero es real, pues sí, lo que buscamos hacer con este libro, de que fuera un reflejo de lo que estamos viviendo. Sí te pega muy duro darte cuenta que es la realidad, pero al final de cuentas lo primero es conocernos para poder empezar a pensar qué tenemos que hacer para salir del embrollo en el que estamos metidos, ¿no? Y reconocer a la chamba también a ustedes en el sentido de buscar alternativas, pues, o sea, hacer un movimiento por el amor, por la comunidad, generar a destruir lo que está pasando con todo lo demás. Muy bien. Pues yo quisiera, para dejarte a ti la última palabra, Carlos, yo quisiera nada más, por supuesto, agradecerles a
a las personas que nos vieron, que nos verán seguramente en la grabación, pues por el tiempo que nos dedican, pero también agradecerles a ustedes por el trabajo editorial que están haciendo, porque es cierto que ya hay más personas que participan en estos eventos, pero también la necesidad es mucho más grande ahora. Los huecos que tenemos que llegar son más profundos, más grandes, más duraderos, y por lo tanto necesitamos cada vez más esfuerzos de este tipo. Y desde IOB Editorial, pues agradecerle también al ISC y decirles a todos que seguiremos con este proyecto hasta que nos alcance el aliento, porque escritores, tal como dice Martín, tal y como tú lo constatas, Carlos, hay muchos de muy buena calidad y todos ellos merecen poder llegar a los lectores, y IOB está dispuesto a hacer ese vehículo. Muy bien, pues yo les agradezco a Rafael Cota y Martín Jaramillo esta posibilidad de coincidir, y les agradezco su pasión, su nobleza, su generosidad, el pensar en el otro a través de estas plataformas editoriales. Y esta tarde yo me voy con esa esperanza de esta existencia, de estos caminos para proponer, propagar, difundir y compartir el pensamiento a través de la palabra, desde sus editoriales. Muchas gracias, muchas felicidades al equipo de IOB Editorial, felicidades al equipo de La Biznaga Cartonera, agradecer al Instituto Sonorense de Cultura que nos hayan invitado esta tarde para exponer lo que estamos haciendo. Bueno, y no nos queda más que despedirnos y invitarlos para que continúen en el programa en el programa de Letras de Otoño. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Rafa? Otoño literario, así es. En el otoño literario, pues los abrazo a todos, que les vaya muy bien y que tengan mucha salud. Igualmente, cuídense. Con permiso, buenas tardes. Hasta luego.